No estabas pidiendo mucho, tú solamente estabas pues, pidiendo un poco de decencia humana de su parte para que te pudiera escuchar y pudiera entender cómo te sentías o lo que sentías. Déjame decirte que la empatía es la mínima muestra de amor que debe tener una persona y que no tenga eso después de todo lo que vivieron o lo bonito que pasaron juntos es la prueba suficiente de que esa persona no merece todo ese cariño y ese amor que solo tú sabes dar a ella. Un episodio más de su podcast favorito y como siempre agradeciendo a esas personas que toman el tiempo y la molestia de compartirlo. Los TQM bien cabrón y buenos días, tardes o noches o en la hora que se encuentren escuchando este episodio. Espero lo disfruten y el día de hoy vamos a hablar sobre si ya estamos listos de soltar a esa persona la cual nos da demasiado miedo, pavor el soltar. Hay personas que debemos soltar debido a que esas personas nos lastima demasiado al tenerlas en nuestra vida y muchas veces esa persona no es la que nos lastima directamente, debido a que esa persona probablemente se fue desde mucho tiempo antes por no querernos lastimar, porque simplemente quería lo mejor para nosotros. Aquí muchas veces pasa que el daño nos lo generamos nosotros mismos por ese temor, ese maldito temor de querer soltar a esa persona. Y a veces la única razón por la cual no soltamos a esa persona es que nos acordamos de esos momentos felices que vivimos con ella o con él y tenemos esa pequeña esperanza de que todo vuelva a ser igual. Pero te voy a decir un spoiler y no va a ser así. Quizás la persona va a regresar a tu vida, pero siento decirte que nunca va a ser igual la primera vez. Puede llegar a ser mejor o te puedes dar cuenta que lo mejor era que le hubiera soltado desde antes, de mucho tiempo atrás. Cuando hay un final nos cuesta demasiado soltar. Por nuestra cabeza nos pasan mil y un preguntas. Y por ejemplo, a mí me llegaron a pasar algunas preguntas como ¿por qué ya no me busca? ¿Por qué pues, dejó de hablarme? ¿Ya no estará pensando en mí? Seguramente no le importó el cómo me encuentro, no le importó lo que vivimos. Entre infinidad de preguntas más se me venían a la cabeza. Pero primero que nada, recuerda que esa persona también tuvo una ruptura contigo. No nada más tú, entonces también esa persona está sintiendo y probablemente esté igual o peor que tú. Después de entender eso que les acabo de decir, no te voy a decir que todo será más fácil, porque créeme que no lo es. Y las personas que están pasando por esto lo van a entender perfectamente. Y bueno, un día esa pregunta o esa serie de preguntas que yo me hacía, pues desaparecieron. Y bueno, no desaparecieron por completo, pero las empecé a cambiar por otras preguntas en las cuales me hicieron reflexionar más. Y espero que estas preguntas que yo me hice les vayan a servir a ustedes. Y las cuales fueron es, ¿cuántas malas noches necesito para darme cuenta que esa persona o que eso que vivimos ya pasó? Ya no lo estoy viviendo, ya no es el presente. ¿Cuánto tiempo más necesito esperar para aceptar que las cosas ya no van a volver a ser igual, que ya pasó? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando yo en pensar en eso que ya no puedes hacer para nada? Esas cosas que ya pasaron, ya lo viviste y que estoy dejando pasar mi tiempo que estoy viviendo ahorita. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a eso que pues te quedó en el pasado? Si estás escuchando esto, vas a decir de que, uy, sí, es muy fácil decirlo debido a que tú no estás pasando por algo así, tú no lo estás viviendo en este momento. Y quiero decirte, Amix, de todo corazón, que lo estoy viviendo y tengo meses viviendo esto. Estar con el pensamiento, lidiando en mi cabeza, el si le doy o no le doy vuelta a la página, sabiendo que esa persona ya le dio la vuelta a la página, a mí me da un miedo enorme, me da un pavor el darle vuelta a la página y cerrar ese capítulo de mi vida que sé que al momento de hacer eso va a terminar para siempre. Me he pasado meses luchando en mi cabeza con esas encrucijadas de soltar o no soltar, aun y cuando sé que a mí ya me soltaron. Aun y cuando sé que es lo mejor para mí, y créeme que te entiendo perfectamente, que no es para nada fácil. Es de las cosas más complicadas que me ha tocado en mi vida y desde mi punto de vista creo que es de las cosas más complicadas que le puede tocar a alguien y más
cuando todavía existe un amor, un cariño de por medio y de las dos partes. Pero en esta montaña rusa de emociones, en este proceso de aceptar lo que estoy pasando, de aceptar lo que estoy viviendo, lo mejor para mí, de aceptar el que tengo que soltar, el darle vuelta a la página, algo que he aprendido es que lo primero que tengo que hacer, lo primero que hay que hacer para poder cerrar ese capítulo o darle vuelta a la página es asumir que hemos perdido. Porque difícilmente alguien deja algo que quiere si no lo da por perdido. Desgraciadamente, si seguimos viviendo con esas pequeñas esperanzas de que va a volver a pasar, porque si sigues anhelando un regreso, será más difícil el aceptar y asimilar que lo mejor que tienes que hacer para ti es partir. Tenemos que entender que en la vida se pierden cosas y que en algunas ocasiones nos toca a nosotros perder, no siempre ganamos. Cuando entendemos eso, justo ahí es cuando empieza el verdadero trabajo de empezar a soltar a esa persona y empezar a ver por nosotros y a vivir ese presente, el cual no lo agarramos porque estamos sosteniendo ese pasado. Y bueno, soy la persona menos indicada para decirte esto, pero si hablamos de soltar a alguien sin romantizar y de una forma muy cruda, recuerda nada más esa última cara que te mostró es la que realmente es. Y con esa es con la que tienes que quedarte. Deja de romantizar los recuerdos porque esos ya pasaron, ya los viviste, ya fueron. Simplemente ya no los vas a volver a pasar. Si en algún momento fue una buena persona contigo, lo disfrutaste, lo viviste, fue hermoso. Pero ahorita ya eres una persona más en este mundo con millones de personas para ella. Un bonito recuerdo simplemente puedes llegar a ser. Una buena lección de vida o a lo mejor algo que no quiere volver a pasar en su vida. Eso no lo sabemos, simplemente esa persona es la que lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que ya sus caminos ya no son los mismos y están para direcciones totalmente diferentes. Es que tenemos que, pues, soltar algo que ya no soltó y que ya no va a ser. Solo detente un poco y piensa en la forma en la que se fue de tu vida, en cómo eligió despedirse, y esa es la consideración e importancia que le debes de dar tú a esa persona. No estabas pidiendo mucho, tú solamente estabas pues, pidiendo un poco de decencia humana de su parte para que te pudiera escuchar y pudiera entender cómo te sentías o lo que sentías. Déjame decirte que la empatía es la mínima muestra de amor que debe tener una persona, y que no tenga eso después de todo lo que vivieron o lo bonito que pasaron juntos es la prueba suficiente de que esa persona no merece todo ese cariño y ese amor que solo tú sabes dar a alguien. No te tienes que hacer pedazos para mantener algo que ya no existe. No tengas miedo en perder a alguien que no se siente afortunado o afortunada de tenerte en su vida. Deja de estar disponible para esas personas que ni siquiera te dan tu lugar, ese lugar que te mereces tú como persona. Tenemos que aprender a tratar como nos tratan a nosotros y dar la misma importancia que nos están dando. Jamás en tu vida le tienes que rogar a alguien, a nadie, absolutamente nadie, porque nadie merece sentirse tan importante y tú tan miserable como para que tengas que rogarle a una persona. Y les quiero compartir algo que escuché ya hace tiempo, y al momento que lo escuché totalmente cambió mi perspectiva, me vino a sacudir por completo la cabeza y literal ha sido una de las cosas, procesos que me han ayudado a esto de pues soltar a esta persona que en verdad no me gustaría soltar. Y bueno, lo que escuché es: deja ir lo que no puedes cambiar, deja ir lo que no puedes controlar, deja ir personas. Nadie cambia si no reconoce un problema. Deja de esperar cosas que simplemente no te quieren dar explicaciones, un cierre, disculpas. Habrá veces en las que solamente nos toca avanzar. Y así es. A veces simplemente tenemos que soltar, olvidarnos de explicaciones, olvidarnos de cierres, dejar ir a esa persona por completo. Y más cuando esa persona nos dejó, o ya no nos dio una oportunidad de expresar lo que sentimos, simplemente desapareció. Cuando es así, solamente a nosotros nos queda avanzar. No te aferres a algo que ya se perdió. Sé que es muy difícil hacer lo que voy a decir, ya que muchas veces nos aferramos demasiado a esos recuerdos tan hermosos que pasamos con esa persona, a esas
anécdotas, historias. Nos aferramos tan cabrón al pasado, pero muchas veces es mejor olvidar eso. Muchas veces es mejor, pues, olvidar ese sentimiento y ponernos a recordar lo que uno en verdad vale como persona. Recuerda que si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Así que juntos tenemos que aprender a soltar eso que no nos está permitiendo vivir el presente para construir nuestro futuro. Al intentar soltar a alguien, lo que pasa es que son varias etapas las cuales tenemos que ir pasando y viviendo para poder llegar a ese punto final de soltarlo. Y lo primero que va a pasar es que nos va a dar demasiado miedo el soltar a esa persona, debido a que nos da tanto pavor el ya no poderla ver en nuestra vida nunca más. Pero muchas veces tenemos que acordar esto, que esa persona la mayoría de las veces ya se fue y nosotros nos estamos aferrando a algo que ya no está ahí, algo que ya no existe, algo que ya pasó, que ya fue, ya se esfumó. Y bueno, al momento de ya tener ese valor para soltar a esa persona, de romper ese miedo, pues empezar a hacer ese soltar a alguien, no te voy a decir que vas a estar bien ya cuando te dé ese miedo, porque no, la verdad, créeme que va a doler demasiado. Y puede que te vaya a doler puta madre y te vas a ir hasta lo más empinado que pueda existir. Pero después de que superes ese dolor, probablemente lo que va a pasar es que te va a dar una rabia enorme. Y no te va a dar una rabia con esa persona exactamente. No, al contrario, muchas veces lo que va a pasar es que vas a estar enojado por completamente con la vida, por quitarte algo que para ti fue hermoso, por quitarte esos momentos tan hermosos y algo que tú pensaste que nunca va a terminar y que siempre iban a estar juntos. Pero después de eso, después de toda esa tormenta que vas a vivir en este proceso de soltar, van a venir esas risas, van a venir esos momentos en los cuales te vas a acordar de una manera bonita y te vas a acordar de lo que vivieron ya más tranquilo o más tranquila, sin tener que estar pasando constantemente y día a día por esa tormenta, esa tortura en tu cabeza. Y justo ahí te vas a dar cuenta que ya cerraste una etapa de tu vida y que ya pudiste soltar a esa persona. Y sí, no es nada fácil el soltar a alguien, y más cuando pues la puedes considerar a esa persona el amor de tu vida. Hablando, romantizando, pues sí es complicado. Y más cuando les digo, las dos personas se querían, las dos personas todavía algo y simplemente la vida vino a separarlas. Eso es cuando cuesta demasiado soltar. Dejando a un lado el romantizar, si ves que la otra persona ya se fue, te dejó de una manera ojete, no te dio oportunidad de expresarte, simplemente desapareció de tu vida. Fue así. No te aferres a algo, ya no va a volver esa persona, jamás va a volver. Y si vuelve, simplemente te va a volver a dejar. Hace mucho escribí que si piensas volver con alguien de tu pasado, recuerda cómo te dejó esa vez que se fue. Y bueno, Amix, tenemos que aprender a soltar y tenemos que quitarnos ese miedo de no volver a ver a esa persona, ese miedo de cerrar ese capítulo, porque si seguimos con ese miedo, pues no vamos a poder escribir nuevas historias, no vamos a poder abrazar este presente el cual estamos viviendo para poder construir nuestro futuro. Y es que a soltar. Los TQM, pues compartan todas esas cosas y les mando besitos.